Ecomedios. Hasta las 9 nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad. Imprescindible para tomar las mejores decisiones. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Frase de un grande, Mario Benedetti. Y con esta frase de Mario Benedetti le damos los buenos días en esta nueva emisión de Proyecciones de hoy, jueves 19 de abril de 2018. Para que vea que no me equivoco, jueves 19 de abril de 2018. Buen día, Javier Martínez en los controles. Buen día, Kevin Rousseler. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días a vos, buenos días a la audiencia. 8 horas, 6 minutos. 21 grados 6 décimas en la República Argentina, específicamente en Capital Federal. Te comento, Jorge, también a vos, si estás pendiente de las redes sociales, lo vas a poder hacer tranquilamente a través de nuestro Twitter, es Proyecciones Eco, y en nuestro Instagram también, si quieren tallar algo, lo pueden hacer a través de Proyecciones Eco, al igual que Twitter. Muy bien, también obviamente las direcciones de la radio, nos pueden ubicar en toda la plataforma de la radio, sabemos que estamos en AM1220, en ecomedios.com y en Twitter @ecomedios1220. No obstante, también si lo quieren hacer a través de la tienda de Google, o digamos en la Play Store, lo pueden hacer buscando Ecomedios, van a poder descargarse la propia aplicación de la radio. Hora, temperatura, ya tiramos. Ya lo dijimos, por supuesto. Y las tendencias, arde hoy, es una ¿no? jornada espectacular. Yo creo Sí. que también palpita en el hecho que mañana va a ser mi cumpleaños. Entonces, en función de eso, todo el mundo conspira para que haya muchísimas novedades. Por supuesto, en el trending número uno, digamos, el puesto número uno habitualmente, si no pasa nada demasiado rutilante, suele ser Buen Jueves, que por supuesto está presente. Ruidazo nacional. Miles y miles de personas pendientes de esta situación. Algunos, por supuesto, adhiriendo a la convocatoria que está relacionada a los tarifazos, a cierto malestar en general. Y por otro lado, personas que están muy enojadas que se siguen cortando la calle, porque además esto pasó en horario pico. Entonces, una más de las tantas situaciones que pueden generar cierto malestar en el grueso de la opinión pública. Bueno, y tarifazos también presente, súper presente. Toda esa problemática mediante prima, por supuesto, en los primeros puestos. Y Cambiemos, acompañado de un nombre que ha generado muchísimo malestar en algunas personas, ha estado también presente en distintos medios hace muy poquito tiempo, y me refiero ni más ni menos a Colorado él, Nicolás Massot. Bueno, de Nicolás Massot vamos a tener alguna línea en especial, porque yo de este tema de los diputados, después vamos a ampliar la presión, ¿no es cierto?, sobre el tema de las tarifas, la crisis política que está viviendo Cambiemos. Se habla de una cortina también. Sí, una crisis por tarifas que obviamente divide a Cambiemos, y presión de Carrió y del radicalismo que fuerza al gobierno a revisar la parte de tarifas, ¿no? Todos estos ruidazos o cacerolazos que hubo ayer en distintos puntos de la ciudad y del país, ruidazo nacional con 92.700 tweets a esta hora, pero el tema de los diputados para mí tiene que tener un capítulo aparte. ¿Por qué? Porque primero la sesión de ayer, llamada para las 11 de la mañana, que había hecho el justicialismo, con toda una trama de trapisondas que
se armaron para que no se llegue el oficialismo hizo caer el quórum para frenar la sesión que no llevó adelante. El salteño Olmedo que se ausentó y se levantó de la sesión. Después vamos a escuchar los audios. Pero a lo que voy es esta fotito de Mazot detrás de la cortinita, viendo a ver, lo que es patética realmente. Ustedes lo pueden ver. Está prácticamente en todos los medios de hoy, los tienen en los tweets, los tienen en los portales, los tienen en los diarios. Es una picardía, ¿no? Es como casi como una niñez. Ayer se tenía la oportunidad de tratarse y que sea ley la ley de mercado de capitales, que es una cosa que vienen demorando en el Congreso hace un año, muchachos. Un año de darle a la economía argentina un instrumento que pueda bajar los costos de financiación, que pueda dar mayor liquidez, que pueda multiplicar la actividad productiva. No, estamos discutiendo este tema de las tarifas, que yo sé la sensibilidad social, nos tocó el bolsillo a todos, nos acordamos ahora de este tema porque al señor Durán Barba, le mide mal el presidente y se le cayó 10 puntos el presidente. Entonces Durán Barba dio la orden de que hay que parar con las tarifas porque si no tienen un costo político muy alto y la imagen del presidente ha caído un poco. Bueno, y además el señor Cornejo, gobernador de Mendoza, empezó a hacer estas declaraciones hace ya unos días contra el ministro Aranguren. Yo acá no vengo a defender ni la política tarifaria del gobierno ni nada, sabemos de dónde venimos, saben mi opinión respecto de que el gobierno no dio a conocer en su momento, apenas entró, la situación que le daba. Y hoy está pagando el costo político de eso, porque si en su momento hubiese dicho lo que tenía, lo que recibió y lo que tenía que hacer, y no lo hizo, también por indicación del señor Durán Barba. Pero vuelvo a Mazot. Esta imagen de Mazot detrás de las cortinitas, a mí me hace acordar a tantas veces que los diputados llegan a diputados porque son mandantes del pueblo, primero. Los senadores son mandantes de las provincias, pero los diputados son mandantes del pueblo y tienen que atender los temas del pueblo. Y no tienen que estar escondiéndose detrás de la cortinita para ver y especular si arman la sesión, si hacen caer la sesión, si cagan una sesión o qué es lo que hacen. Este señor Mazot el fin de semana estuvo cenando con Mirta Legrand y defendió que los señores diputados tienen que estar ganando más de 200.000 pesos por mes para cumplir su rol. Ahora, ¿cuál es el rol? ¿El rol es estar detrás de la cortinita y hacer la B de la victoria porque la sesión se cayó? ¿O el rol es jugar, presentarse, poner lo que hay que poner y defender la posición política de cada uno en este tema? Creo que el debate que se debe al pueblo es ese. A mí me parece, esto de estar detrás de la cortinita y especular si hay quórum o no hay quórum. Yo me acuerdo, porque también me acuerdo, en su momento, me acuerdo de una foto similar del diputado Bailac en el gobierno de la Rúa, también detrás de la cortinita. Y también recuerdo muchas cortinitas en el gobierno de Menem. Y también recuerdo cortinitas en el gobierno de los Kirchner. Entonces, la realidad es que, señores, cada uno, ¿por qué no se pone en su lugar y sacamos a Argentina de este delirio político que estamos viviendo? Y además tenemos que tener en cuenta que esta imagen no replica simplemente aquí en Argentina, sino que institucionalmente también en el mundo. En el mundo replica. Entonces, obvio. Seguimos con la misma cantinela de hace 30 años. Nombraste a 3 gobiernos distintos que hicieron exactamente la misma movida. 43.000 tweets para el diputado Olmedo. También Olmedo, también presenta en las redes sociales, inclusive en los primeros 20 puestos, todo lo que estamos nombrando dentro de los primeros 20 puestos de Twitter, y se habló muchísimo más de él inclusive que de la cortinita. Dijo, curiosamente los ladrones, porque ellos sí tienen causa por ladrones, me acusan a mí. Lanzó el diputado señalado como culpable del fracaso de la sesión. El diputado Olmedo, la oposición que no mienta más, que vaya a trabajar y dejen de robar. Bueno, ve, esto parece, es una pelea de gallinero. La realidad es esa. Después vamos a escuchar los argumentos de un lado y del otro. Pero sencillamente yo creo que hay una cuestión que los diputados se deben al pueblo y tienen que trabajar. Quienes también estuvieron en el centro de la discusión y tuvieron réplicas de todo tipo, nos referimos ni más ni menos a Santiago Maldonado, al hashtag Santiago Maldonado. Se dio debido a que
hubo un trascendido, un usuario, si no me equivoco, Branseco, lo que nos mostró es que Santiago Maldonado, la familia de Santiago Maldonado, cobró el concepto de 112.000 pesos mensuales de subsidios por parte del Estado Nacional. Por supuesto, la familia realizó un comunicado y lo que dijo es que está debidamente documentado, que el Estado, digamos, tiene, o ellos tienen validez de cobrar este tipo de subsidio por parte del Estado debido a que ellos fueron los responsables de la desaparición de Santiago Maldonado. Esto trajo una batahola de usuarios que se han manifestado en contra. Algunos dicen, pero si vos sabés que él se ahogó, bueno, un sinnúmero de opiniones al respecto de esto, pero no deja de ser llamativo el número. Acá Diego Cáceres tuiteó: primer acto, a la familia de Santiago Maldonado el Estado le habría pagado ya un total de 1.600.000 pesos en concepto de 200.000 pesos por mes. Segundo acto, la familia odia al gobierno, pero acepta su dinero sucio. ¿Cómo se llama la obra? ¿Está claro? Bien. En este contexto, lo último que tenemos que nombrar, por supuesto, Independiente, sin ir más lejos, perdió en condición de local contra Corinthians 1-0. Corinthians, uno de los mejores equipos de la Copa, también de los equipos brasileros. Está en una situación complicada. Llevan 2 partidos que pierde Independiente en la Copa Libertadores. Sabemos que eso es letal en la clasificación, así que veremos cómo termina solucionando esta situación. 8 horas, 16 minutos. Vamos a los títulos, Javier, por favor. Las proyecciones de los títulos que serán noticia. Crisis por tarifas, divide a Cambiemos, define Macri, al presidente le apareció un cisne negro en su ruta de reparación de todos estos desequilibrios tarifarios. Todo estaba planeado para incrementar fuertemente los servicios públicos en este primer cuatrimestre del año. Luego ya la ruta electoral estaría despejada para el 2019 y solo habría que realizar pequeños retoques alcistas electoralmente soportables. Se descartaba la embestida opositora, pero se estimaba controlable. Sin embargo, algo falló. Y eso que falló se llamó Lilita Carrió y el radicalismo encabezado por Mario Negri, que van en tándem, Mario Negri es muy de Lilita y Lilita es muy de Mario Negri, que son los que ahora reclaman un cambio de la política y que se revisen los aumentos. Desde la conducción económica hay un temor: si se acepta bajar la presión, peligra la meta del 20% de inflación para este año. Las pymes piden frenar los embargos. El titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, enfrentó ayer a dirigentes pymes y se enteró de una novedad importante. Muchas pequeñas y medianas empresas están al borde de sucumbir por los embargos a sus cuentas que aplica el organismo y que en épocas de crisis resultan casi un golpe mortal. En 2017 fueron 250.000 las pymes afectadas y ahora se pide una moratoria. Cornejo, con el aval K, busca ampliar la corte local. El equipo económico será cariado en Washington, en el marco de la cumbre del G20 y de la reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. El establishment financiero y económico mundial le hará un careo al jefe del Banco Central, Federico Sturzenegger, y a los ministros Nicolás Duhovne y Luis Caputo en cuanto al devenir del programa económico. El gobierno acepta negociar fórmulas para atenuar el impacto de las tarifas. Ante la presión del radicalismo y Carrió, se evalúa un plan de pago en cuotas idénticas para diluir las alzas en los meses de mayor consumo, tras un día muy tenso en el Congreso. Ayer el presidente Macri se presentó sonriente ante la inauguración de la 18ª edición del World Travel Tourist Council, la gran cita de la industria del turismo global. Recibió por parte del organismo un premio por promover el crecimiento del sector. Se anuncian millonarias inversiones en turismo. Las empresas globales harían proyectos de inversión en la Argentina por casi 2.000 millones de dólares. En un video y desde una celda confesó que mató al chofer. Lo filmaron otros presos. Por el hecho se pararon 2 policías. Dijo: hola, buenas noches. Matías, soy Pan Triste, el que mató al colectivero. ¿Cómo es?
pido perdón por haber matado por un boleto. Eso dijo en cámara ayer el presunto asesino del chofer Leandro Alcaraz. Realmente lamentable. Expulsarlas o integrarlas es la alternativa para terminar con los barra bravas. En el país la connivencia con la política hace cada vez más complejo el problema. Y Cuba ya no tiene un Castro al mando, ¿eh? La Asamblea Nacional eligió a Miguel Díaz-Canel, sucesor de Raúl Castro. Messi entre algodones, con algún dolor físico, juega limitado para no sufrir lesiones de cara al Mundial. Este Mundial que ya se nos viene, creo que faltan 56 días, si mal no recuerdo, por lo que me dijo Carlos Clérich ayer, que lleva día a día el almanaque y la cuenta regresiva, y el señor Tommy Sánchez, que estaba bastante ayer alterado porque no había conseguido entradas para el partido con Nigeria. Bueno, el Central tienta a los bancos para reducir las tenencias del EVAC. La autoridad monetaria paga por las letras de liquidez a 7 días, a la que solo pueden acceder los bancos, una tasa nominal mayor a la del EVAC y en un plazo más corto. Así envía una señal para que las entidades financieras reduzcan su tenencia de estos títulos, que rinden a un mes 26, un cuarto, 20 puntos menos que la famosa LELIC. El ala económica reflota el límite fiscal para no ceder con los aumentos. Preocupado por el debate en Buenos Aires, Duhovne y Caputo cosechan apoyo en la Asamblea del Fondo Monetario en Washington. Carlos Melconian, en una frase: los nuestros han dejado que el costo del ajuste lo pague Macri. Y realmente así es. Creo que ese es uno de los temas que vamos a estar tratando y viendo ahora en las proyecciones del día. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, sigue con el tema de Raúl Castro, que le dejó lugar a Díaz-Canel, y cómo queda la cúpula del poder en Cuba. Cuando uno ve qué queda de la cúpula del poder en Cuba, realmente ve que Raúl Castro, de 86 años, se va, pero Raúl Castro sigue a cargo del manejo militar de Cuba. Y obviamente se queda a controlar un poco a lo que va a ser el presidente actual, el ingeniero electrónico Miguel Díaz-Canel. Pero hay también un hijo de Castro, o sea, sobrino de Fidel, que también está siguiéndole el curso de los acontecimientos al nuevo presidente. Así que eso de que los Castro dejan Cuba está por verse. 8:22, vamos con las proyecciones del día. Las proyecciones del día. Dentro de las proyecciones del día, por supuesto, tenemos una crisis política en el corazón de la estrategia económica de Macri. Carlos Pañi hoy abre diciendo que a raíz del debate por el aumento en las tarifas energéticas, Cambiemos está atravesando su primer crisis política desde que llegó al poder. La tormenta es delicada, pero esta vez la disidencia no se limitó a Lilita. También se pronunció el radicalismo. Ayer tuvimos disonancias en el Congreso, y esto es lo que pasaba en el momento en que el diputado Olmedo se levantaba y tenemos a el diputado, el presidente de la Cámara, Monzó, que levantaba la sesión, y qué decía después la diputada Camaño del Frente Renovador. No habiendo conformado el quórum reglamentario, declaro fracasada la sesión especial para realizar manifestaciones en minoría conforme al artículo 38 bis del reglamento. Tiene la palabra la señora diputada Graciela Camaño. Presidente, lo que acaba de pasar es bochornoso. Usted tiene como misión reglamentariamente extremar los recaudos para que haya sesión, no para que no haya. Todos hemos visto como un diputado del oficialismo vino a la banca del diputado Olmedo y el diputado Olmedo justificó su ida. Porque esto es lo que hizo. El diputado Olmedo sabía que había 128 diputados, que había un señor diputado que estaba viniendo,
y conspiró deliberadamente contra el quórum. Y esto lo tiene que saber sus comprovincianos de la provincia de Salta y los programas de televisión a los que va, denostando a la política. El diputado Olmedo acaba de hacer lo peor que hace la política, que es prestarse a una jugada tan terrible como dejar una sesión sin quórum cuando se está tratando un tema tan importante y que pega de frente a los ciudadanos argentinos y por supuesto que a los ciudadanos salteños. Debe saberse que con la pasividad del presidente de la Cámara, un diputado del oficialismo se acercó a la banca del diputado Olmedo y literalmente lo levantó de la sesión. O sea que lo que ha habido aquí es una maniobra absolutamente oscura que nos remota a los peores momentos de esta casa. Y esto lo han hecho en nombre de la transparencia y el cambio que pregonan. Se debe saber que esto es peor que el diputrucho y que tantos otros antecedentes que tenemos de maniobras en este Congreso. Acá estábamos viendo que en medio de este reclamo creciente que tensa la relación entre los aliados en Cambiemos, el gobierno acepta escuchar propuestas sobre el ajuste tarifario. Y en ese sentido, estas son las declaraciones que anoche hacía el ministro Dietrich en el programa de Marcelo Bonelli. Recién Marina os contaba. ¿Cómo lo ven ustedes esto? ¿Es un reclamo genuino? Debe haber, como en todas las cosas, gente que reclama genuinamente y gente que usa esto desde un lugar político, y esto lo vivimos en todos los procesos que hacemos. Que la gente exprese sus opiniones es algo bueno. Claramente son grupos de personas que están transmitiendo esto. No hay nadie que le guste y que quiera y diga yo quiero que me aumenten la tarifa, yo quiero que me aumenten el colectivo. Eso es algo que claramente es así. Pero lo que nosotros estamos convencidos y lo importante para tanta gente que nos escucha, y a veces ahí llegó José Luis Espert. Hola, José Luis. Y tanta gente que viene, digamos, yo en las últimas semanas estuve en Santiago del Estero, estuve en Rosario, en Santa Fe, y estuve, bueno, obviamente en la ciudad donde vivo y en muchos lugares del conurbano. Y la mayoría de la gente que se te acerca es gente que tiene esperanza, es gente que te dice no aflojen, es gente que te dice vamos bien. Ahí estábamos viendo la reacción. Esta es la reacción política que está teniendo el ministro Dietrich, que dicen que es uno de los mejores voceros que tiene el gobierno. ¿A ustedes les quedó claro para dónde va el gobierno? Bueno, muy claro no lo tenemos, pero sí lo que tenemos claro es la situación del tránsito que ya presentamos con Hugo Palamara. Proyecciones, informe de tránsito con Hugo Palamara. 8:28, una mañana complicada. Hugo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Así es, por suerte ya está funcionando la línea B de subtes, que no inició el recorrido habitual a las 5:30 por una medida de fuerza, duró hasta las 7:30 y ahora ya cubre cabeceras. Pero el tren Roca, ramal La Plata, está con servicio reducido entre Constitución y Berazategui, Villa Lisa, La Plata, por una persona que fue metida por una formación a la altura de calle 24, a la altura precisamente de Berazategui. El tren San Martín lo hace con demoras por obras y el resto al menos por ahora de acuerdo a sus cronogramas. En acceso oeste hay demoras por un choque ocurrido en el kilómetro 27.700, un motociclista a la altura de Ituzaingó perdió el control y cayó al pavimento, hay un carril reducido hacia Capital. También con demoras la autopista Panamericana, por ejemplo, a la altura de Camino del Buen Aire, también desde la zona de Vicente López hacia Capital Federal. Tengan en cuenta, hoy se aguarda cortes por movilizaciones a las 14 en Belgrano entre Belcrance y Defensa y a las 19 frente al Congreso Nacional, marcha de antorcha. Por último, a conmemorarse el día de San Expedito en el barrio de Valvanera, corte de Bartolomé Mitre entre Larrea y Pasteur y también a Juénaga entre Rivadavia y Presidente Perón. El corte en las inmediaciones a la iglesia se va a extender hasta las 23:30. El desvío, Presidente Perón, Castelli, luego Misiones, Hipólito Yrigoyen para retomar Mateu. Jorge. ¿Concentraciones hoy por acá por el centro? A las 14, como te decía,
Belgrano entre Balcarce y Defensa, y ya en el regreso a las 19 frente al Congreso Nacional. O sea, hay que tener en cuenta el Congreso a la tarde como complicado, digamos. Sí, el Congreso va a ser el punto más neurálgico porque hay varias organizaciones que se van a concentrar. Es una marcha de antorchas, eso tiene que ver con el aumento de tarifas y seguramente se estima que va a ser bastante grande, así que va a haber demoras, por lo menos en el regreso seguro, ¿no? Hugo, te agradezco mucho y estamos en contacto mañana. Como no, un abrazo, Jorge, hasta mañana. Chao, que tengas buen día. 8:30, Momento Beatle. Proyecciones. Para estar siempre en tiempo. Palpitamos el viernes. Escuchamos el momento Beatle del día, el momento de las 8:30 aquí en Proyecciones. Y escuchamos Get Back. Tema lanzado en el año 1969, incluido también en el álbum Get Back. Como es habitual, el compositor es ni más ni menos que Paul McCartney. Get back, Joe. La mayor particularidad de este tema es que, como no es habitual en los Beatles tener o acreditar los temas a nombre de varias personas, lo realizaron con un diferencial más, un agente, un genio de la guitarra, como es ni más ni menos que Billy Preston en el bajo. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. y 34.
21 grados 7 la temperatura. Los portales a esta hora titulan la suba de los precios. El gobierno abre una negociación con aliados y opositores para moderar el impacto de las tarifas. Marcos Peña recibe hoy a referentes del radicalismo y la coalición cívica que llevarán sus reclamos. Buscarán unificar una postura para tratarla luego con el PJ no kirchnerista. La doble cornisa por la que sienten caminar en la Casa Rosada. Tarifas, la propuesta que el jefe radical le mandó a Macri, cacerolazo y protestas contra el aumento de tarifas. Cambiemos, el gradualismo, una reelección de Macri y el apodo de Heidi. Bajo la mirada de Midal, la gobernadora habló en televisión de la corrupción, del aborto y de su candidatura propia. Un salto de bancada, la senadora del PJ se pasó al bloque de Cristina de Kirchner. Hablamos de la senadora de Río Negro. Ginóbili, la inesperada reacción frente a los que le piden que siga. Ayer también tuvimos el fallecimiento de la mujer del técnico de San Antonio, de Popovich, que lamentamos a la mujer de 69 años. Inseguridad, el conurbano caliente, 2 secuestros en la misma zona. Las cajas políticas investigan cuentas bancarias, casas y vuelos del ex jefe de lotería de Scioli. Hablo de el Chiche Peluso. Y para hablar, además Independiente, que volvió a perder, como dijiste vos, y complica su pase a octavos de final. Hablando de temas políticos y viendo un poco qué pasa con toda esta crisis de tarifa y la reunión que hay hoy, vamos a nuestro hombre en Casa Rosada. Proyecciones en Casa de Gobierno con Luis San Martín. Ocho y 36. Luis, buen día. Jorge Ruseler te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves el tema de la reunión de hoy entre Peña y los jefes de legislatura? La coalición de Cambiemos. Sí, tal cual. Mira, tiene todo un proceso esto, ¿no? Realmente llamativo. Parecería ser que la Argentina se ha convertido de alguna manera, por lo menos en leyes fundamentales, en una suerte de parlamentarismo operativo. ¿Qué significa esto? Significa que desde la famosa situación que se planteó en el Congreso de la Nación con el tema previsional, las pedradas, las posiciones, los debates, las broncas, evidentemente los legisladores de la República Argentina están, casi te diría yo, pensando cómo votar cada uno de los proyectos. Ya casi te diría yo, fuera de lo que sería la disciplina partidaria o frentista. En este caso particular nos encontramos con una situación realmente llamativa. Primero y principal, el presidente, vamos por partes, ¿no? El gabinete, el martes pasado, el presidente ratifica la política tarifaria, dice no damos marcha atrás bajo ningún punto de vista, ratifica también la posición de la política energética, porque en este caso no solamente sale Marcos Peña a avalar a Aranguren, sino que esto lo hace porque el presidente le da todo el aval. Inmediatamente después de esto, y cuando se saben cuáles van a ser los verdaderos porcentajes, en algunos sectores sobre todo que atañen a la clase media, comenzó la reacción Carrió y la reacción de los radicales. Saben perfectamente bien que ahora el Parlamento es el que decide, a tal punto que ayer a un solo legislador no se obtiene casi el quórum para tratar un proyecto que hubiera sido tremendamente regresivo para la Argentina, como hubiera sido esto de retrotraer todas las medidas tarifarias a 2017. ¿Por qué digo esto? No por tomar una posición partidaria ni nada que se le parezca, sino sencillamente porque vos te imaginás lo que hubiera sido desde el punto de vista solo administrativo. Ahora, hoy la reunión de hoy es para aliviar. ¿Qué significa aliviar? Que los legisladores del Frente Cívico y de los radicales saben perfectamente, y algunos del PRO también, saben perfectamente bien esto de
que no se puede recargar tanto el sector tarifario sobre la clase media, sobre todo cuando hay una disparidad de erogaciones muy grandes. En algunos casos pasa de 300 a 3.000 o a 5.000. Esto es realmente políticamente no incorrecto, absurdamente incorrecto. Entonces hay que encontrarle un mecanismo. Tampoco se puede ir contra el aumento tarifario, porque el gobierno ha logrado, a través de la eliminación de subsidios, que esto implica aumentos, a la larga, Jorge, todos terminamos pagándolo, sea vía subsidio o vía aumento. Unos de una forma y otros de otra, no nos engañemos, ¿no? Pero lo bueno sería, que es lo que plantea Carrió, y que lo habló ayer a la tarde con el presidente por teléfono, es esto de llevar claramente a una zona horizontal para el pago, es decir, con cuotas. Es imposible un pago tan dispar, y además tratar de observar por qué estos saltos tan grandes, más allá de, el mayor consumo. En definitiva, hay algunos sectores, ahora vamos a los pasillos de la Casa Rosada, en algunos pasillos y algunos despachos hay un poquitito de bronca. Y usted dirá, ¿por qué hay bronca si se está llevando adelante? Es más, que le pudieron ganar 1-0 a la oposición, por más que después la oposición empató, no tratando otras leyes que eran fundamentales para el gobierno, ¿no? En el día de ayer estamos hablando. Igual pasa para la semana que viene. Lo concreto de todo esto es que en ese enojo que hay en la Casa Rosada tiene que ver con una frase, pero es Carrió la que tiene una preeminencia sobre el presidente tan grande, o es, como dicen los allegados a Marcos Peña, quien señala caminos pero no marca caminos. En fin, hay una situación ahí planteada en donde la coalición va a tener que resolverlo, más allá del tema tarifa, lo va a tener que resolver hoy cara a cara con Marcos Peña, a partir de las 11 de la mañana aquí en la Casa Rosada, ¿no? Bueno, veremos a ver qué nos depara esa reunión y lo charlamos mañana. ¿Te parece, Luis? ¿Cómo no? Muy bien. Te agradezco un montón. Hasta luego. Chao, que tengas buen día. 8:42. Hablábamos que el ministro Caputo y el ministro Duhovne llegaron a Estados Unidos para impulsar el G20 y conseguir inversiones. Están en Washington, donde prepara la agenda de la cumbre. Lagarde anoche visitó a la Embajada Argentina. Un aluvión de funcionarios y hombres de negocios argentinos aterrizó ayer en Washington para analizar la economía global y cómo el país se inserta en ella, pero también para atraer inversiones y preparar una ambiciosa agenda para la cumbre del G20 a fines de noviembre. La cita formal hoy es por la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que aglutina a ministros de Economía, Finanzas y jefes de bancos centrales de todo el mundo. Pero alrededor de esta reunión giran decenas de encuentros adicionales en Washington entre banqueros, inversionistas y funcionarios con diversos temas en carpeta. Con quien tenemos diversos temas en carpeta para hablar es con nuestro futuro entrevistado. Vamos a la presentación, por favor. Entrevistas que proyectan. Para hablar de mercados, para hablar de política monetaria, para hablar de finanzas, para hablar de negocios, tenemos en línea a un gran amigo, un experto en el tema y un grande del mercado, a quien saludamos, que es el señor Augusto de Darget, presidente de Silver Cloud. Augusto, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Augusto, te llamamos en un día que es, todos los días en Argentina para hablar son medio complicados, ¿viste? Pero bueno, uno elige un día al azar y tira la moneda y ve qué hay, ¿viste? Es medio así la Argentina.
Y hoy nos encontramos con toda esta discusión tarifaria que yo la considero medio absurda, quizás políticamente tiene sentido para Durán Barba, tiene sentido para Carrió, desde el punto de vista político, aunque todavía falta como 1 año y medio para las elecciones, pero me parece que es una discusión que se daba por sentado que esto iba a seguir así y ahora, bueno, seguramente va a estar afectando algunos papeles en el recinto bursátil. ¿Vos qué opinás? Yo creo que, digamos, la parte formal y legal son las audiencias públicas y ahí no concurrió nadie de los que hoy están tan preocupados. Me parece que hoy es más para la televisión que la realidad. Y debemos tener en cuenta que los argentinos somos muy complicados, ¿no? Porque queremos bajar el déficit, pero no queremos subir las tarifas. Queremos bajar la inflación, pero no queremos subir la tasa de interés. Queremos competencia, pero no queremos abrir la economía. Y entonces agarras un gobierno con minoría en las dos cámaras, que lo único que puede hacer es un poquito de todo eso que te conté antes, y los critican por gradualistas. Entonces, la verdad que somos muy complicados nosotros, ¿no? ¿Cómo estás viendo el tema de la política monetaria, de las LEVAC, este Banco Central que tienta a los bancos para reducir sus tenencias en LEVAC y pagarle más en estas tasas de 7 días? ¿No estamos volviendo al cortoplacismo? Digamos, esto está todo en el mundo, está en los libros, hay muy poca gente que lo niega. La inflación es un problema monetario en el largo plazo, es un tema de emisión monetaria, es un tema de base monetaria. Está probado que si sos estricto con la tasa de interés, a la larga vas a conseguir absorber los pesos del mercado y bajar la inflación. Ahora, cuando en diciembre tuviste que dar vuelta tras esto porque era más importante el crecimiento que la inflación, evidentemente empezaste a jugar un partido donde me da la sensación que no fuiste claro si el ancla inflacionario es el tipo de cambio o la tasa de interés. Entonces, da la sensación que en la Argentina la política es más importante que la economía. Eso es lo que me parece que está pasando. Con respecto a el tema puntual de que ayer la sesión iba a ser convocada para tratar la ley de mercado de capitales, que hace creo que 1 año y pico está dando vuelta, y ayer fue una vez más postergada. Ahora creo que se llama Ley de Financiamiento Productivo, me parece. Ley que un común amigo, Claudio Suchovicki, mencionó más de una vez como imprescindible para el desarrollo de una buena vez. Esta vez que todos nos merecemos un mercado de capitales y es algo por lo que venimos luchando hace más o menos 30 años, yo por lo menos en la Argentina. Pero yo tengo la idea de que esta ley se posterga, no será cuestión, siempre el mercado de capitales en la Argentina se ve golpeado porque tenemos el Estado que se toma todo, ¿no? Pero creo que ahora tenemos una buena oportunidad, y no la debemos dejar pasar, por lo menos desde mi opinión, para que se creen aquellos, o por lo menos probemos la alternativa de tener un mercado de capitales que realmente favorezca al crédito y desarrolle el crédito. No digo solo por los instrumentos de securitización, sino también por el tema de la posibilidad de negociar las facturas y darle un instrumento a las pymes y dar distintos... ¿Vos cuán importante ves esta ley de mercado de capitales que dicen que ahora la tratan la semana que viene? Yo no separaría los términos. Por ejemplo, la ley de mercado de capitales la veo fundamental para que se puedan crear fideicomisos cerrados y hacer más inversión por ese lado, para que saquen el famoso artículo 20 y necesites una orden al momento de allanar una empresa y no sea al libre albedrío sin ningún tipo de formalidad. Ahora, en el medio, la Comisión Nacional de Valores ha creado varios instrumentos, como la AGI, ¿no?, el agente asesor global de inversiones, como la venta en descubierto para poder fechar posiciones y hacer más profundo el mercado. Entonces, por ese lado, me da la sensación que tenemos más instrumentos que antes. Coincido con vos que la ley es muy importante, pero, digamos, yo ayer le decía justamente a Claudio, no es que justifico, pero sí entiendo. Argentina tiene problemas muy básicos, ¿no? Nosotros, digamos, creo que cualquiera de nosotros escucha todos los días hablar del tema de las cloacas, el tema del agua potable. Entonces, en ese contexto, plantear como la ley del mercado de capitales es fundamental,
creo que es un tema de los que estamos en el mercado de capitales hace muchos años y lo planteamos como necesidad, pero quizás para un político no es prioridad absoluta y por eso hace 1 año y pico que está demorado. Bueno, esperemos que la saquen en el corto plazo, pero yo, digamos, mi mensaje al mercado es, muchachos, estamos hablando que falta agua potable, estamos en la época de la colonia, ¿no? Entonces, no planteemos como que esto es de vida o muerte. Estoy viendo que distintas empresas argentinas están con planes de volver a Wall Street a colocar deuda. Banco Ciudad, se habla de Telecom, se habla de Transportadora del Norte, se habla de Camusi, se habla del Vice, entre otras. ¿Cómo estás viendo este momento puntual y qué posibilidades ves al hecho de que finalmente Morgan Stanley nos declare mercado emergente? Veo complicado la toma de deuda por parte de los privados, porque cuando el Estado toma todo, cuando el Estado soberano es mejor riesgo y toma 30.000 millones de dólares por año, es muy complicado que el privado tenga su porción. Pero está bien el intento y te habla a las claras de que empresas tienen planes de inversión, porque si no, no estarían tomando deuda, porque todas las que mencionaste son empresas superavitarias, digamos, que ganan plata, con lo cual evidentemente tienen planes de inversión y eso es bárbaro. La otra pregunta era, ¿cómo veía? Sí, ¿cómo estás viendo, si ves la posibilidad de que y la reacción de mercado de que Morgan Stanley nos declare mercado emergente? Sí, yo lo veo. Lo que creo que también hay que separar es que una vez que te declaran, no es que automáticamente al segundo siguiente se tiran todo de cabeza a comprar. La posibilidad de que los fondos cambien su perfil y se vean obligados a meter a la Argentina dentro de sus fondos de países emergentes es 1 año más tarde del anuncio. El anuncio lo que te va a traer es la alegría de que ya sos partícipe, pero para que te inviten a esa fiesta falta 1 año. Creo yo que Argentina va a entrar a ser país emergente, definitivamente. Creo que el tema fundamental que toda la vida comentábamos era que no éramos emergentes y éramos fronterizos, porque no había libre entrada de divisas y libre salida de divisas. Ese tema ya no está más, se ha regularizado el INDEC, se ha salido del default, entonces creo que están las condiciones dadas para que Argentina pase a ser mercado emergente. ¿Lo ves para este año? Lo veo para este año. Ok. ¿Cómo estás viendo el arbitraje de acciones argentinas con acciones brasileras? ¿Vos te quedarías en papeles argentinos, entrarías en brasileros y saldrías de argentinos? Me refiero a acciones, a renta variable. Te cuento, a mí me importan, la verdad que me importan más los flujos que los fundamentals. Y hace, te diría que 3 meses estoy escuchando a todo el mundo muy optimista con Brasil y bastante depresivo con Argentina, con lo cual lo que más me gusta es Argentina. Me parece que justamente que el argentino está sumamente deprimido y cuando vas afuera te hablan maravillas de Argentina y cuando no entendés por qué te hablan maravillas de Argentina, te dicen lo que pasa es que ustedes los argentinos se comparan con Chile y nosotros a ustedes los comparamos con El Salvador, con países con Nigeria, con países que están dentro de un grupo, que en ese grupo ustedes son líderes. Entonces, por eso es que el mundo está optimista con Argentina y nosotros no. En ese contexto, el argentino creo que no está comprado. Si vos te metés en las redes sociales vas a leer que son rápidas. Si escuchás a los economistas tradicionales ni hablar. Entonces me parece que es una buena oportunidad y me parece que el momentum de Argentina en el mundo lo han captado los bonos y no así las acciones. Bueno, los bonos todavía se está viendo. ¿Vos le estás viendo alguna posibilidad de upside a los bonos argentinos todavía? Sí, yo creo que sí. ¿Los más largos sobre todo? Los más largos sobre todo porque yo soy de los que creo que el mundo está tan abierto, hay tanta competencia y ha habido tanta productividad que yo no soy de los que cree que la tasa de interés larga va a subir en Estados Unidos. Entonces me parece que esta es una maga que nos comemos todos los años, al principio de año sobre todo. Después las tasas largas se tienden a estabilizarse y los bonos emergentes suben. Entre los bonos emergentes, Argentina sigue estando atrasado. Y en acciones mercado local, ¿estás viendo Merval tirando, digamos, para arriba de 40.000 puntos de Merval o no? La verdad que estoy viendo, no sé, hay utilities, hay empresas, cotizaciones que a mí me parecen atrasadas como la de YPF, que la tenías a $44 antes de que le expropiemos su parte de Repsol en el gobierno anterior. Y hoy con el petróleo a $73 vale $22 la acción, ¿no? Sí. Me parece que hay bastantes papeles atrasados, porque acá no hay que olvidarse que no solamente cayeron las cotizaciones
de las acciones en los últimos 3 meses, sino que además subió fuerte el dólar. Entonces las empresas están más baratas en dólares de lo que estaban hace un año atrás. Claro. Y el mercado mundial no para de subir, digamos. Y política monetaria americana, por lo que decís, lo ves tranqui. Es muy difícil ver un mundo, primero, digamos, si yo te hubiese dicho hace 20 años atrás que iba a haber casi pleno empleo en toda parte del mundo y que además el mundo iba a crecer al 4% y que además Asia, especialmente China, iba a crecer al 7% y que el desempleo en Estados Unidos iba a ser menor al 4% y que el crecimiento iba a ser cercano al 3%, vamos a decir, las tasas valen 1.000. Bueno, no, eso no sucede porque en un mundo abierto la productividad es tan grande que no te animás a subir el precio de tu producto porque al lado tenés un competidor que te va a tirar el precio para abajo. Entonces, en ese contexto ves pleno empleo, crecimiento y demás, y no aparece la inflación. Y si no aparece la inflación, que vean las tasas largas para arriba, es utópico, digamos. ¿Estás viendo con preocupación para América Latina que, por ejemplo, las encuestas dan a López Obrador ganador en México con un 48%? Yo digo al revés. Yo digo, si realmente el mercado creyera que gana el Partido Comunista por elecciones en México, ¿cómo es que no hay una corrida contra el peso? ¿Cómo es que no cae fuerte la bolsa? ¿Cómo es que los rendimientos de los bonos no son del 50%? Entonces, en el fondo me parece que el mercado no está asustado o no está asumiendo esto. Augusto Darget, como siempre, un gusto hablar con vos. Recuerdo aquellas veces que eras gran columnista radial en las tardes de Buenos Aires y que yo estaba de aquel lado, yo escuchaba y aprendía, y hoy aprendí esta mañana. Augusto, un abrazo grande. Gracias a ustedes y siempre digo lo mismo, estoy hace 30 años en esto. Augusto, mil gracias, abrazo grande. Gracias. Así pasaba Augusto Darget, presidente de Silver Cloud, por los micrófonos de Ecomedios. Y 57, 21.7 la temperatura, tomándole ya la temperatura el fin de semana, hablamos de la derrota Independiente, la agenda para el tema deportivo de hoy es 19:15, Copa Libertadores, Racing Vasco da Gama por Fox Sports, 21:30 Universidad de Chile con Cruzeiro por Fox Sports, 21:30 Emelec y River Plate en Guayaquil por Fox Sports 2 y a la misma hora Alianza Lima con Junior por Fox Sports 3. Hay partidos de la Liga de España, el que más se destaca es el de la Real Sociedad de Rulli con el Atlético Madrid del Cholo Simeone a las 14:30. Ayer un empate agónico del Real Madrid 1-1 con el Atlético de Bilbao en el Bernabéu. Eso lo está poniendo obviamente al Barcelona ya prácticamente como virtual campeón de la Liga. El Barcelona está jugando su final de Copa del Rey el sábado ante el Sevilla, creo que a las 16:30, partido que va a ir por DirecTV y que va a ir también por Cablevisión. Eso es lo más relevante que tenemos de deporte a esta hora y bueno, lógicamente todos los preparativos de River,
hombres de Copa, Maidana, Mora, Poncio, jugadores del actual plantel que más jugaron en la Copa Libertadores. Actualizando los últimos títulos que estamos teniendo en los portales, por un lado, lógicamente sigue el tema de la polémica en el Congreso y que el gobierno acepta atenuar los aumentos de tarifas, que es un poco lo que nos decía Luis San Martín. El plan Aranguren le permitió a Macri ahorrar casi 80.000 millones. ¿Qué le pasa a Messi? Es una pregunta que se hace en los portales. Una lesión traicionera a menos de 2 meses del Mundial. Se suma esto con el tema de la lesión que tuvo el Kun Agüero y la artroscopía que se hizo. Lógicamente son temas que nos ponen nerviosos frente al Mundial. Vidal avanza, Larreta pisa el freno y Macri solo habla lo justo del tema. Es un poco lo que el otro día escuché de lo que tienen que hacer los funcionarios políticos en estos momentos. Hacerle caso a Paul Greenspan. ¿Saben qué hacía Paul Greenspan cuando tenía una crisis? Dice, primero pienso, después me callo la boca. Es una buena forma de pensar. Son las 9 ya, las 9 horario de periodismo a diario. Nosotros estamos entre Galeano y Grimaldi. Justo Grimaldi, el señor, el doctor Don Hugo Grimaldi, acaba de hacer... Ni doctor ni don. Modere un cachito. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Qué haces, Hugo? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Tratando de estudiar un poco todo este panorama político con tanto ruido. ¿Es ruido nomás? Yo creo que me parece que es ruido por ahora y que se va a recoger el piolín del barrilete y finalmente la cosa se va a acomodar. Pero va a dejar heridos, eso no me cabe ninguna duda que va a ser así. No obstante, yo quisiera ver, ¿no?, si avanza el plan radical de aplanar el impacto de las tarifas. ¿Se notará en la inflación? ¿Alguno retrotraerá precios? Difícil, mira, te digo difícil, ¿sabes por qué? Porque ayer escuché a Santangelo que decía anoche que del 25% de inflación del último año, 23% es sin tarifas. Por eso, la inflación núcleo tiene un peso bastante complicado en el total del porcentaje que llevamos acumulado, y el Banco Central así lo ha reconocido. Entonces, si no baja la inflación, o no se modera o no se retrotrae, ¿se van a retrotraer las inversiones? Porque evidentemente, al aplanar las tarifas y extender en el tiempo la recuperación de subsidios, sí, que de eso se trata. Bajas el flujo de caja de las compañías. Sí. Entonces tenés evidentemente mayor déficit fiscal y vamos a ver cómo se la arregla el gobierno para cumplir con las metas. Y los inversores tendrán, en todo caso, esto lo considerarán, el factor político. No sé, realmente hoy tengo dudas, aunque creo que el episodio en sí mismo no va a tener heridos inmediatos, pero con el tiempo me parece que lo vamos a sentir. Por ese lado, pienso que por ese lado. Sí. Sí, bueno, por lo que estuve viendo, Carlos Pañi ahí lo pone como la crisis más importante de Cambiemos desde que está en el gobierno. No lo leí, lo de Sí, lo titula de Carlos. así, como la crisis lo política. Lo escuché a Rosendo Fraga esta mañana y yo tiendo a acordar más con Rosendo, en todo caso, porque él no lo llama crisis sino conflicto. Ajá. Y efectivamente es un conflicto y yo le agregaría de mi cosecha un grave conflicto. Pero él interpreta que no es una crisis, a mí me parece que todavía no es una crisis. Claro. Pero vos sabés cómo es esto, tiene una dinámica que a veces no se puede parar, ¿no? Sí. Estoy, por supuesto, como siempre, un poquitito enojado con los medios. ¿Por qué? Bueno, porque se interpretó la sesión ayer en la Cámara de Diputados como un escándalo. Es más, nuestros colegas de la televisión hablan de escándalo. La verdad, ¿qué fue escándalo? ¿Que se paró Olmedo y no se consiguió el quórum? Él jura, perjura, y también el otro diputado que se le acercó a hablarle, que se llama Preto, que nadie le hizo ningún ofrecimiento para irse. Habrá que creerle o no, no interesa. Pero la cuestión es que no llegó al número necesario la oposición. Entonces, ¿de quién es la culpa del escándalo? ¿Del
del presidente de la bancada de Cambiemos, Mazot, que hizo el número 2 o la B de la victoria detrás de las cortinas, no se sabe muy bien, como una especie de burla a lo Eso que me estaba indignó. ocurriendo. Te digo, lo comenté apenas abrimos el programa, me indignó. ¿Es culpa de Mazot lo que pasó? Esa pavada, esa chiquilinada. Aparte que viene, se mandó. viene Mazot de defender el fin de semana que todos los legisladores tenían que ganar más o menos como los oficiales de justicia y por toda eso. la historia esa. Por eso digo. Y después estamos especulando sobre cómo la sesión la hundimos, no la hundimos, la jugamos, no la jugamos. Claro, pero la y nos verdad, escondemos detrás de las cortinas, ¿viste? Pero la verdad que vuelvo a insistir, ¿la culpa es de Mazot o la culpa de los 128 que no lograron llegar a 129? Claro. Entonces, vos hablás de escándalo. Bueno, ¿cuál fue el escándalo? Que todos hicieron escándalo porque no llegaban a 129. Ujú. ¿Cuántas veces con el kirchnerismo pasó exactamente lo contrario? No, es lo mismo. Yo me acuerdo, ¿sabés cuando lo vi detrás de la cortina? ¿A qué me acordé? Una foto igual del diputado Bailac en Sí, el claro. gobierno de la Alianza, Yo pensé que lo fue mismo. famosa. Sí, claro, tenía una mochila colgada al hombro. ¿Te acordás? Mirá si me acuerdo. Bien, por eso te digo. Entonces, todos estos años y seguimos con lo mismo. Eso es lo que me indigna. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí. Pasamos muchas cosas los argentinos, ¿no? Y después, mirá, un segundo término de apreciación de parte de los colegas. La sesión iba a tener quórum e iba a comenzar. Y por supuesto que todo el oficialismo, toda la oposición se iba a dedicar durante horas a denostar al gobierno por la cuestión de las tarifas. Políticamente hubiera sido un pelotazo en contra. Sí. Pero después esto no podía seguir avanzando, porque inmediatamente de haberse conseguido el quórum, iban a entrar todos los diputados de Cambiemos, se iba a conformar una Cámara de 200 y pico de personas, y se iban a necesitar 2 tercios para votar, 2 tercios de los presentes, para votar los Claro, porque era proyecto proyectos. sobre tablas. Tal Con cual. lo cual no tenía la menor chance de prosperar todo Tal eso. cual. Entonces, ¿dónde está el escándalo? No, y además lo que más mejoró es que de vuelta no trataron la ley de mercado de capitales. Bueno, eso yo lo tenía anotado acá, que es la ley importante. Claro, eso. Ayer el Senado terminó aprobando 2 leyes importantes también. La ley de defensa de la competencia Ujú. y la ley de compra argentino. Esta es un poco más para todo el nacionalismo vernáculo, ¿no? De Sí. que le tenés que dar prioridad a las empresas argentinas, etcétera. Bueno, esa está bien, salió 49-0. Pero por lo menos el Senado metió 2 leyes. Ujú. Esta que le interesa al mercado, que se llama financiamiento productivo. Sí, ¿no? se llama financiamiento La de mercado de capitales. Sí. No, se quedó ahí en las gateras por este escándalo, lo encomillo. Así que, digo la verdad, ante tanto, no sé qué palabra usar en radio, barullo, me quedé muy enganchado con una historia que cuenta La Nación de la piloto de este avión de Southwest que el otro día le explotó una turbina y murió una pasajera que fue expedida o salir por la ventana o algo por el Ujú. estilo. Bueno, falleció la señora. Era una piloto ex Fuerza Aérea que logró bajar el avión y que no pasara absolutamente nada con una turbina destrozada. La historia está en la página 7 de La Nación y la recomiendo como un soplo de aire fresco ante tanta ruido. tantas cosas. 9 y 8 minutos. Hasta acá llegamos con proyecciones. Mañana, 8 de la mañana los espero. Quedan con Hugo Grimaldi, con todo el equipo de Periodismo a Diario y todo el profesionalismo de siempre. Chau, que tengan buen día. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.